Hey there, I'm Lee Ullman here with some big news from the National Young Farmers Coalition. We're partnering with Heritage Radio Network on a special season of The Farm Report. It's all about what's happening with the Farm Bill and how it impacts farmers and eaters. I am growing diversified vegetables on land that's been in our family for 150 years. And so with the pandemic, gentrification, property values going up, we had to sell the land and we lost it. Join us as we uncover the untold stories behind this massive piece of legislation that shapes how we grow our food, what we eat, and so much more. The problems we have had, those are things that come from earlier Farm Bill and USDA policy, right? Like Earl Butz, get big or get out. You know, it's my responsibility to know not only what I'm eating, but then like how that all came to be. And realize like, wow, like this piece of legislation, all this money, like it's technically something that I support as a taxpayer. While Congress debates the next Farm Bill, this is not just an invitation to listen. It's a call to action. Be part of the conversation. Subscribe to the Farm Report on Heritage Radio Network, wherever you listen to podcasts. You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org. Este episodio es cortesía de Fur Kitchens. Aprenda sobre el código de conducta de Fur Kitchens y únase al movimiento en furkitchens.com. ¿A dónde estamos yendo? Diego, te estoy llevando a un restaurante en la calle 12 en Manhattan, entre las avenidas Quinta y University. Estamos aquí en un día que hace 60 grados. En mitad del invierno, ¿no? Debería estar como a 30, 32 grados. Ayer estuvo a 32 y hoy está a 60. Entonces, en un día absolutamente inesperado, vamos a ir a un lugar inesperado. Es un restaurante que se llama Gotham Girls. Lleva algo más de 25 años en esta zona. Tiene muchísima tradición. Si no estoy mal, tiene una estrella Michelin. Y nuestra gran amiga y chef a quien admiramos muchísimo, Victoria Blamey, ha tomado las riendas de la cocina desde hace unos meses. Y descubrimos por un post de Instagram que una gran mayoría de su staff es femenino. Y nos fascinó porque es como empoderando a las mujeres a cambiar una institución de tradición un poco masculina, porque es de esos hombres de suits y corbatas que vienen y van a este tipo de restaurantes, pero ellas están reinventándolo y dijimos, ¿por qué no hacemos entonces un episodio sobre las mujeres de Gotham Girls, en Buen Limón Radio? Bueno, Diego, entremos, vamos a tocar la puerta de la parte de atrás del restaurante. A ver si nos abre alguien. Exacto. ¿Ya? ¿Lo hacemos? Sí. Ok. La cocina está impresionante. Grandísima. Sí. So, Emily, Mariana, Diego, Maggie. Hi, nice to meet you. Hi. Jess, Nadia, Janet, Deirdre. Yeah, so it's actually more women than men. Because then we have 2 men coming. 3 actually. That's it. Gracias. Yeah, they're fine. Nadia. Mucho gusto. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el restaurante? Bueno, en este restaurante tengo 7 meses, pero en el país tengo 3 años. Con la chef llevo casi 1 año trabajando. ¿Y de dónde eres? De Honduras. ¿Cómo conociste Gotham Grill? ¿Cómo conociste a la chef? ¿Qué sabes de cómo llegaste acá? Cuéntanos tu historia. Entonces, la chef trabajaba en El Buco. Ella llegó ahí por 3 meses, entonces yo estaba ahí. Okay. Y la experiencia fue tan buena
Entonces, después, cuando ella empezó a trabajar aquí, un mes después vino y me llamó, entonces vine para acá también. ¿Y qué haces tú en el restaurante? Cuéntanos cuál es tu labor principal. Ahorita estoy en las ensaladas. Okay. Sí, pero espero que dentro de poco me pasen para el área caliente, para la línea caliente. Okay. ¿Y qué es lo que más te gusta de la estación en que estás ahora? Bueno, algo de la parte de las ensaladas es que algo que aprendí es que uno tiene que ser más organizado, porque hay que hacer más preparación. Entonces, si uno aprende a organizarse aquí, le va a servir para poder pasar al otro lado. Entonces, creo que la preparación y tratar de ser organizado es algo que más me gusta, lo que más me gusta. Bueno, Nadia, empezaste a cocinar en Honduras y aprendiste aquí. ¿Dónde aprendiste? ¿Cómo cambió esa venida a los Estados Unidos? Bueno, yo estaba en la escuela de leyes y cuando estaba en la escuela me aburría exagerado, no me gustaba para nada. Entonces empecé a ver recetas que podía hacer en mi casa. Y mis papás me apoyaron en ese aspecto que decidieron mandarme para acá. Ya, entonces, pues, creyeron en ese sueño de cocina para ti. Exacto, sí. ¿Pero en qué se parece las leyes a la cocina? Es un proceso que uno tiene que seguir para todo. Es igual con las recetas. Tienes que seguir un proceso para poder llegar a algo, para poder cumplir lo que es el plato. Cada receta lleva cierto tiempo. Entonces hay que seguir esos pasos para poder hacerlo. Entonces yo creo que en ese aspecto se parecen, que hay que ser organizado también en los dos y seguir los pasos para poder llegar a una resolución. Este lugar para hacer cocina es uno de los lugares más tradicionales e importantes de la ciudad, ¿no? Cuéntanos, digamos, la historia que sabes de este lugar, de Gotham Girls. Bueno, el hecho de que sea un restaurante con una estrella Michelin habla bastante. Entonces, la primera vez que supe estaba el antiguo chef fue cuando yo estaba trabajando en otro restaurante y después empecé a averiguar, o sea, tienen más de 30 años trabajando, entonces es un restaurante con bastante fama y con bastante, o sea, potencial para poder igual ser aún mucho mejor. Nadia, y cuando sale una comanda, ¿cuál es ese plato que dices, uy, qué delicia que salga ese plato? Creo que para mí el plato más bonito, aunque no lo he probado directamente, es beef. Hacemos un beef y es tan pequeño, pero cuando ya se platea se ve tan bonito que creo que para mí es uno de los más bonitos que he visto. Es el beef y stracciatella. Sí, exacto. Y también realmente requiere cierto tiempo. Hacer el beef como lo hacen requiere un muy buen tiempo. Entonces, para mí ese es el más. Nadia, ¿y cuál es el sueño? ¿Cómo te imaginas tú, que eres una mujer muy joven? ¿Cómo te proyectas? Bueno, mi novio es americano y él quiere abrir un restaurante con combinación entre americano y hondureño. Entonces creo que sería eso. Tal vez un miti-miti. Sí, en medio de las dos culturas. Sí. Bueno, Nadia, me encanta conocerte. Muchas gracias por estar con nosotros. All right, muchas gracias. Okay. Bueno, Diego, let's go over here where I see a box labeled pastry. Hi, how are you? Good, how are you? What's your name? Jeanette. How long have you been with Gotham Girls? About 5 years. And can we ask you what you're making? I'm cutting the brioche for Pan Perdue, one of the desserts at night. So you're always in the pastry area? Yes, only pastry. And what do you like the most about pastry and your job? I like to make the bread. That's part of what I do every day. And then I just kind of help out with all the other stuff. You went to cooking school here? Or, yeah, in New York. Where did you go? ICE. It was a short program, and then I came and worked here. Nice. That was a great connection. Yeah. And where are you from originally? I'm from Long Island, New York. So not far? No, about an hour and a half away. So when we came here for our anniversary, we had the tactatan, and it was the most heavenly, amazing dessert, right? Yeah, it was crazy. You've been here for a few months, you said? Or 5 years. 5 years, I'm so sorry. Okay. So, and it's changed a lot since then? Tell us how it was before. How do you see the change happening? It's changed for the better. I don't really know, like, exact examples, but there's a lot more work in the kitchen. Everything's kind of stepped up a little bit. I want to talk about the feminine energy in the kitchen. Has it grown? Has it been always more women than men, or has it been? Yeah, I would say there's a lot more females now than there were.
I used to be the only girl in the kitchen when I first started. Yeah. Certain days, yeah. There were only a few of us. Pastry's kind of more like female driven, it seems, especially in this restaurant. It's a little different. Yeah. Thank you so much. We won't take more time. Should we go that way? Yeah, let's go that way and then we'll go around. Por acá? Hey, could you tell us your name and what you're doing? My name is Deirdre, and I'm making dipped hazelnuts for our ice cream sandwich dessert. It takes a while, so we like to make a lot at once so that we don't have to do it every day. But, so Deirdre's dipping hazelnuts from a little toothpick into hot caramel, and then she lets these very fine hair of caramel drip very delicately until, what are you looking for? You just want it to have like a nice gradual point. You don't want it to be like a little skinny stick. You want it to look nice and pointed. But you have to work with the caramel properly. It has to be at the right temperature. Sometimes you have to pull it. So she's dipping her hands into hot caramel, mind you. Are you just totally like immune to it now? I guess a little bit. So the hazelnut is now a perfect little, is it like a stalagmite? Is it what it's called? And then Deirdre she stuck it in a piece of styrofoam upside down so that it drips and it dries without any contact. It's beautiful. It's like a little jewel. Diego. Oh, wow. It does. How many are you going to make today? Probably like 18, 20. We have some from the day before. They keep quite some time, so. And how long have you been doing this? Working here? Yeah. I've been here a little over a year. Okay. And have you always done pastry? Yeah, always on pastry. I like both savory and pastry. I was trained on both. I like the artisticness of pastry, but there's also like still rules and things like scientific things you need to follow that savory doesn't always have. Maybe like egg whites, we're making meringues, you can't get any fat in there at all. So like when you're splitting your egg whites and your yolks, if you get any fat in there, you're not gonna get like a nice fluffy meringue. It's just gonna stay regular egg whites. It can be a tough job, sometimes stressful, especially for the head chef, Victoria. Yeah, she carries a lot of weight, but she's kind of created this good team in here. How do you feel about that? Like that camaraderie, maybe, or? It's good. I feel the difference since she's come is that a lot of people are like excited and interested in food because things are changing more than it had in the past. So we're getting to see new things, new ingredients, new dishes, which we didn't get to see as much in the past. So it's a good energy because people want to learn more, they ask questions, and we're learning more things. So. Yeah, and it's a tough crowd too, because it's a crowd that's been coming here for decades, to say the least. Yeah, exactly. Especially like, say we had one dessert that was on the menu since we had opened, the Gotham chocolate cake, which we don't have on the menu anymore. We do offer it as like a birthday cake if someone wants to order it, but yeah, there's been a couple of things, people coming in that they want it, but we have new things, so people are also excited about that, thankfully. Our dessert menu has been going pretty good, so we're happy about that. Bueno, very exciting. Well, Deirdre, thank you for talking to us this little while. Good luck with your endeavor. Thank you. It looks so delicate. Now she has 6 of these beautiful jewels. Yeah, well, she was been talking to us. But there's space for like, I don't know, quite 100, a few. maybe, like 50. Thank you. Thank you so much. Have a good rest of your day. Should we go around? Let's have a sip of water, Diego. Sí. Son como muy tímidas, ¿no? Un poco. Mari. Creo que parte de la sensación es estar siempre tras bambalinas, ¿sabes? En las cocinas las personas no tienen mucha oportunidad de hablar y de compartir, entonces no hay mucha práctica en cuanto a expresar como todo lo que sienten y lo que hacen de su trabajo, que tiende a ser un trabajo metódico, automático, rítmico, de mucha disciplina, del que no hay mucho como chit-chat. Bueno, estamos ahora caminando hacia la zona caliente, a la línea. Hey, Hi. Can we stand Do you by have a moment? It'll be really quick. What's your name? Maggie, Maggie, where are you from originally? North Carolina. Can you tell us what you're doing here? We see you pouring quart containers into a bain-marie, yes? Yeah, no, I'm making the sauce for the rabbit.
So the base is a squash puree, and then we use the braising liquid from the rabbit to finish the sauce. So I'm making that. And you're measuring it thoroughly. Yeah, no, I'm making like a 3 times recipe because the rabbit sells a lot. Like last night we sold like 25. So 25 rabbits in a night? Yeah, that was like last night, and it's not nearly as busy as it has been. So you work the line, and what is your favorite part of the intensity and of your job, basically? Well, yeah, my favorite part of work is service, definitely. Prep is fine, but I definitely like being busy. I work the best when I'm busy. I stay the most focused when I'm busy, so staying like active at like all connected times. in one flow of production line. Yeah, no, I was like never good in school, like just sitting and listening. Like that's never how I've been my best. How long have you been here? I've actually been here for 3 years. I started when I was 19, and then I did my externship here right out of culinary school, and then I decided to stay. I left for a little bit before Chef Victoria started, but I came back right as we reopened. So I've been here from the beginning of, not her being here, but since we've opened. And how has the experience been? Because, it's a big change for an all-time restaurant, for a high name. It's definitely a huge change as far as like environment-wise. Before, I wouldn't say like it was any better or worse, but it's definitely completely different. How she runs the kitchen is way different than how it was like run before. I have a lot more opportunities now. She gives me a lot more responsibilities, and I'm able to get my hands on a lot more things than I was before, which is really cool. Yeah, I moved to New York just to cook, so yeah. Right, very cool. Just like Mariana did. Yeah. 20 years ago. That's really cool. So what's next? Like, you want to grow here, maybe continue, learn? Yeah, no, I definitely want to learn as much as I can here. I've talked to Chef about it, and she knows that no cook stays anywhere forever. But I definitely want to get what I can out of this place, and hopefully just move up and forward and learn as many different things as I can. Right. Yeah. How good is your Spanish? Interview me in Spanish. I can understand what you're saying, but my boyfriend's Mexican, so that helps a little bit. So you speak Spanish with each other, and yeah, I speak English. He speaks Spanish. It's a nice mixture. So good. He's one of the sous chefs here. So then this love grew it was brewed in the kitchen? Yeah, he trained me on grill. All right, we like that. How is it to mix like love and cooking? I don't know how I would put like the cooking part together. It's nice because at home I'm not always the one cooking. That's really nice. But it's nice with our hours, like being able to see each other. Otherwise, I don't think we would be able to see each other. It would be really hard to have a relationship because the schedule. Yeah, exactly. So I think that helps a little bit, and but we do keep our relationship and our job separate. Try and be as professional as possible. Yes, of course. No, I was gonna say that happens in like a few industries. If you're a doctor, if you're a cook, and journalist, you will never date anyone else outside your industry. Yeah, because nobody really understands. Like nobody understands like the pressures or like the stresses, the problems that the schedule. Yeah, completely impossible. Maggie, good luck with the rabbit. We won't take more time from you. Thank you so much for speaking with us. Este episodio es cortesía de Fair Kitchens. La industria gastronómica tiene un reto. Así haya más personas cenando por fuera, los restaurantes están perdiendo sus talentos. Grandes chefs están dejando la industria. La gente joven ya no quiere trabajar en cocinas profesionales, mucho menos que en generaciones pasadas. ¿Por qué ocurre esto? Un estudio de Unilever Food Solutions revela que hay un problema serio de bienestar en las cocinas profesionales. 74% de los chefs reportan carencia de sueño al punto de agotamiento, 63% de los chefs sufren de depresión y más de la mitad se sienten presionados al límite. Esto no puede ser ignorado. Fair Kitchens es un movimiento basado en la creencia de que una cultura positiva en la cocina hace de ese lugar un negocio más sano.
Al tomar la promesa de ser un Fair Kitchen, la organización puede proveer información gratis, herramientas y recursos para ayudarle a tomar acción hacia hacer un restaurante un lugar más estable, productivo y feliz, lo cual afecta de manera positiva la experiencia de sus clientes. El tiempo de actuar es ahora para apoyar al talento que se está yendo hoy de la industria y por el talento del futuro. Aprenda sobre el código de conducta de Fair Kitchens y únase al movimiento en fairkitchens.com. Hey, like what you hear? Heritage Radio Network has plenty more. With fresh programming every week, we've got something for everyone. Trying to start your own food business? Concerned about where your food comes from? Looking for the best wine or beer to bring to a party? Find our shows on iTunes or Stitcher, or head to heritageradionetwork.org to listen live and subscribe to our newsletter. Es un día casi de primavera en mitad del invierno en que estamos en Nueva York, pero pues este día de primavera nos trae aquí, es a donde vinimos a nuestro día de aniversario una vez, que se llama Gotham Girls. Vinimos en diciembre, nuestra amiga Victoria Blamey, la chef, es la chef ejecutiva de este lugar y nos abre las puertas para estar aquí hablando con su equipo, porque nosotros a ella ya la tuvimos de entrevistada, pero hemos dado cuenta que tiene un equipo de mujeres grande y muy fuerte, Mariana, que te atrajo a ti mucho. Cuéntame dónde estamos, qué sientes, qué ves. Estamos en una cocina en el subsuelo de un restaurante clásico del, no sé, es entre East Village y West Village, es ese Golden Island, como lo llaman los real estate agents, en la calle 12, entre Quinta y Broadway. Y estamos en un subsuelo donde huele a brioche, donde oímos el sonido de unos bombones de Valentine's Day saliendo de la temperadora de chocolate a los moldes ya preparados, la puerta del walk-in que se abre y se cierra, estamos parados sobre unos tapetes de caucho y es un olor y una sensación, los sonidos de las máquinas de aire, de la ventilación ya están prendidos y es una cocina que se siente como un teatro. Las personas preparando ya los postres para esta noche, las hamburguesas que van a servir. Estamos en la 13 Estamos Quinta, en la 12 entre Quinta y Broadway. Pero debajo, ¿no? Bajamos como 3 pisos, es donde queda la cocina, que es fascinante. Hablemos con alguien que veo que nos puede conversar. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muy bien. ¿Cómo es su nombre? Acacio. Acacio, y cuéntenos qué está preparando aquí hoy. Estamos preparando las hamburguesas para el día de hoy. Aquí en este restaurante se prepara todo fresco todos los días, nada más cierto límite de preparación para no reciclar para el otro día. Y cuéntame usted de dónde es. Yo soy de Puebla, México. ¿Hace cuánto vive aquí en los Estados Unidos? Hace 25 años. ¿Y siempre le gustó cocinar? Siempre ha sido mi trabajo en restaurante. Acacio, ¿y estás encargado de las hamburguesas hoy, pero siempre haces hamburguesas o haces de todo acá? De todo un poco en la preparación. Se limpian vegetales, se cocinan vegetales. Hay mucha preparación que se hace acá porque el menú es un poquito extendido y hay que... Laborioso. Sí, laborioso y hay que trabajar diferente todos los días. ¿Y los 25 años que llevas aquí, cuántos has trabajado con Gotham Girls? Acá llevo 6 meses nada más. Llevo 6 meses. Antes trabajaba en otra compañía. Ya. Sí. ¿Y qué tal es este lugar? ¿Cómo te han recibido? ¿Qué tal es es un restaurante de estrella Michelin, de alta cocina? No, los compañeros, la chef, todas unas buenas personas. Me adapté rápido al sistema y aquí estamos trabajando siempre como... ¿Y qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Bueno, hacer las cosas lo mejor posible, ponerles, como dice, mucho amor es el ingrediente principal para que las cosas te salgan bien. Y en este caso tenemos las hamburguesas que estás preparando. ¿Qué es lo que tiene esta hamburguesa que no tenga otra hamburguesa? Bueno, es el modo de preparación, que ciertos ingredientes que se le añaden para darle un sabor diferente, tú sabes. Es una receta, ahora sí que de la chef, es algo... ¿Secreto? Es como un secreto, así, por decirlo así. Sí, así es. Bueno, acá si estás en contacto con tu familia en México, ¿cada cuánto los puedes ver? ¿Les mandas mensajes, apoyo? No, mi familia, de hecho, todos viven aquí, todo el mundo trabaja también aquí. Y toda mi familia está acá, mi esposa y los hijos también.
Bueno, pues nosotros somos colombianos y estamos siempre muy orgullosos de compartir experiencia con nuestros hermanos mexicanos. Sí, muchas gracias que haya gente como ustedes que se preocupen por la comunidad hispana. Claro, eso hacemos y la comunidad hispana en las cocinas, de sus historias, de sus deseos. ¿Qué mensaje le quieres decir a las personas que nos oyen, que son personas como tú y como yo que trabajamos en el detrás de cámaras pues, de este universo culinario? Bueno, que le echen ganas, que se enfoquen en lo que quieren ser, en lo que quieren aprender y ponerle siempre todas las ganas para salir adelante y hacer las cosas lo mejor que uno pueda. Vale, muchísimas gracias. Suerte con las hamburguesas. Seguimos, que sigas adelante. Hey. Hi, how are you? So what's your name? How long have you been here? Yeah, my name is Jess, and I've been working here. I'm going 1 year on January 14th. I'm turning 1 year, so I've been here since Chef started working here. And tell us, what are you doing now? I'm doing the dal sauce, which is one of the hot apps. I just started recently working on the hotline. I run the Garmin J station. So we have a station with the most beautifully, finely diced onions, a recipe in a great black notebook with this beautiful handwriting. Is that your handwriting? That's my handwriting, yeah. And she has a mise en place with the ingredients to her right, and then a bain-marie with knives and tools to her left. It's very organized, your station, I have to say. How did you realize that your passion was cooking? I did not finish my culinary school because my mom was against it. So, yeah, I started culinary school. I started to work a job to enroll myself into culinary school. And then my mom decided to send me to the United States to study, take my master's degree. And then, so my dream to finish culinary school in the Philippines, I didn't finish it. So I just came to the US, and then I started working, not in the kitchen. So I started working front of the house jobs. I started working being a server. I did service, and then I did hostess jobs, like front of the house jobs. And then one of my internships gave me a break because I told them I want to try cooking, but I didn't finish culinary school. So I started cooking like as an intern for 6 months, and then that's when I started cooking. I did want to stay in the industry. I left the Philippines because my parents sent me here to study, and I'm trying to finish school, but then at the same time I'm trying to like build my career in cooking. But you're studying something else? I'm studying something else, yes. What are you studying? I'm taking my management, my master's in management. But imagine that, you can combine both. Yeah, that's why it's like a pretty tough situation right now, because especially when Chef got here, I can admit it's been like a pretty challenging time since she got here. How so? Well, there's been a lot of like turnover of like employees when she got here. Not like, you know, not all people wanted to like, they're not used to change, you know. Yeah, and then I would say like it really takes like a strong heart to be able to like work with a chef. Like she's really great. Like I've learned a lot about her. I've learned so much things prior to like working in the kitchen. Where in the Philippines are you from? I'm from a province called Nueva Vizcaya, but I studied in Manila for 4 years in college. So yeah. And what of the food from the Philippines do you miss the most? The most, yeah. So it's called sinigang. It's just, yeah. I don't know if you've heard of that. I have. Yeah, Really? What is it? Sinigang. Sabayabas, right? Sabayabas, yeah. The sinigang is actually a dish. It's like, it's a variation of like pork. You can do other like beef, but it's mostly pork. So it's just like pork boiled in soup, based in tamarind or bayabas. Guavas. Guavas, And okay. you put it on a better fries. It's the best thing in the world. It's like sweet, savory, spicy, tangy,
It's one of the most delicious things. Yeah, it's one of the things you have to try when you go to the Philippines. Well, we have to. Mariana has. She's been to Manila, and then I guess that's when you had that dish. That's where I had that dish, and I also have to confess I had halu halu, and it's the most decadent, delicious. Yeah. It's like an explosion of flavor in every bite. It's like Decadence. everything is in there. Yes, correct. Well, it's a pleasure to talk to you, and good luck with your endeavors. You're one of the women of Gotham. Yeah. That's right. It's a great institution, and you'll grow so much, and you'll become a manager and your own executive chef one day. Yeah, I hope so. It's a long way to go, but like that's a dream. Yeah. Best of luck to you. Thank you, guys. Estamos hablando con el equipo de mayoría femenino de la chef, en donde nos han estado contando un poco cómo ha sido ese cambio con la llegada de ella a este restaurante. Viste que todos tienen como un poco un sentido de respeto a la institución, pero al mismo tiempo diciendo como que era hora también un poco de cambio, y le tienen todo el respeto a la chef Blavey. Así es, pero sabes que he notado una constante, y es que las personas con quienes hemos hablado han visto que han tenido una oportunidad de crecer y de expandir su labor en el restaurante. Sí, es ciertísimo eso. Oportunidades. Bueno, yo creo que hagamos un cierre diciéndole las gracias a Victoria y hablando un minuto con ella. Vamos a ver si la agarramos a donde tenemos que estar. Ella ha estado por todo el restaurante sin parar, yendo de un lugar a otro. Thank you. We're gonna leave. Wanna step. Está bien, estoy súper bien. ¿Cómo le fue? Bien. Muy bien. Gracias. Sí, yo me di cuenta que habían un montón de mujeres. De hecho, nosotros contratamos ahora 2 mujeres más. Qué chévere. Una ya empezó, pero llega a las 2. Y la otra empieza en una semana. Pero es un poder muy bonito y se siente la energía femenina, que en serio nos estaban contando una de ellas, pues que siempre la estación de postres es de reposterías, tiene como ese tono un poco más femenino, pero que el resto de la cocina lo está teniendo también, un sentido de camaradería. Un montón, pero aparte lo bueno es que Janet te puede haber dicho eso, ¿no? Sí. Janet, la más chica, sí, pero ella, oye, tiene una actitud súper fuerte. Se nota. No, es súper divertido. Entonces a mí lo que me da risa es que de verdad no tiene cero actitud de, pastelería. Ella es en serio. Va directo a lo que... Sí, no, de verdad, tiene una personalidad súper buena. Aparte es muy buena en lo que hace. Yo me acuerdo que cuando yo llegué ella estaba aquí. Entonces las chicas que estaban aquí cuando yo llegué era Janet, Jess, la chiquitita. Buenísima ella. Lo máximo. De hecho, ella se está yendo a fines de enero porque va a casa a Filipinas y quiere volver en abril. Ay, no, espectacular. Nos contó su historia. ¿Quién más? Ella está estudiando para hacer management también al mismo pero tiempo. Lo divertido es que los papás la obligaron a hacerlo. Exacto. Entonces siempre se queja conmigo. Le digo, bueno, no sé qué. No, pero súper bien. Y había otra, y Maggie, de hecho, la historia con Maggie fue muy entretenida porque el día que nosotros íbamos a abrir después de Friends and Family, el Opening Day, 2 personas llegaron y se fueron también de los antiguos. Ese mismo día. Oh. Wow. Y yo tenía a ella que venía ese día a ayudarme por un par de días y se quedó. Bueno, las cosas a veces se dan como tienen que ser. De verdad. Y son jóvenes y son empoderadas. Sí. No, son de verdad, son lo máximo. Entonces hay una actitud súper buena, más que nada problemas que hemos tenido, que estamos súper, súper understaffed, ¿me entiendes? Pero que es problemático en general, sobre todo en un restaurante tan grande. Claro. ¿Me entiendes? O sea, los cubiertos que estábamos haciendo hace 2 semanas atrás, el fin de semana son 300, 310. Entonces, ¿me entiendo? Hoy día está más calmado, son 213, pero... Sí, o sea... Entonces es harto y los servicios son más agresivos en el sentido en que 100 personas se sientan en 1 hora y se tienen que ir luego. Entonces, la verdad, ha sido un equipo que... Sí, la gente que estuvo antes, obviamente, como que nos formó porque se unió entre que están cansados, en que todos estamos haciendo lo mismo, que trabajamos todo el día. Entonces, hay un lazo, ¿me entiendes o no? Pero aparte es genial. Yo nunca he trabajado con tanta mujer aparte cuando estaba en Upland. Pero en Upland sus chefs eran mujeres. Y eso también fue un milagro. Pero aquí, un montón. Sí, es lo que notamos una vez porque pusiste en Instagram una foto. Ajá. Y Mariana dijo, mira todas esas mujeres. Y me imagino, entonces nos vinimos para acá y queríamos molestarlos por eso, para hacer un episodio de ellas. Y hay una súper buena onda en la cocina. Súper distinto que cuando empecé.
Pero Jess, la chiquitita, imagínate, cuando se fue todo el mundo, que fue ya entre la primera, segunda, tercera, cuarta semana, Jess y yo estábamos trabajando con Manger por 3 meses, las dos. Wow. Entonces, se forma el lazo, ¿me entiendes o no? A mí me pasó lo mismo con otros sous-chefs en muchos años de otros restaurantes. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Pero ahora lo bueno es que uno que se está calmando esto y lo otro que está llegando más gente, así que es un alivio. Que sigas con ese equipo, Sí. que sigas con esa energía tan bonita, ¿eh? Y gracias no. por todo ese Por día recibirnos inolvidable. hoy. No, Además. por venir, aparte No, vinieron aquí, espectacular. qué pena, no. Tienen que volver a comer, eso es lo que tienen que hacer. ¿Ah? Sí, vuelvan a cenar Genial. porque está todo el mundo feliz de servirles. ¿Ah? Bueno, Le encantó. no. Qué dicha. Lo máximo. Vale. Puede ser. Mua. Pasen un buen fin de semana. Vale, cuídate, chao, chao. Bueno, Diego, salimos por este laberinto, vamos a ver si encontramos la salida. ¿Qué opinaste? ¿Qué sensación te dio estar en una cocina como esta? Me pareció impresionante porque las personas están como concentradas en lo suyo, entonces meternos un poco en ese proceso es un poco como intimidante, sobre todo porque no sé mucho qué están haciendo y qué tan peligroso puede ser lo que estén haciendo, porque eso sí, había muchos cuchillos y muchas llamas por ahí, entonces muy contentos de haber estado. Ella me encanta y me parece chévere que el equipo femenino sea fuerte en un lugar donde ha sido de tradición, de mucha tradición y de necesidad de reinvención. Seguirnos reinventando, seguir refrescando y dándole paso a lo nuevo, a lo innovador, manteniendo las enseñanzas de lo clásico. Sí, esto fue Buen Limón Radio. This program is powered by Simplecast. Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.